Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 21 de enero de 2024, tercer domingo del tiempo ordinario y por tanto domingo de la palabra de Dios según la carta apostólica en forma de motu propio a Verbis Dillis del Papa Francisco de 30 de septiembre de 2019 es el siguiente. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Es decir, frente al concepto que se nos decía, que se nos daba del Dios del Antiguo Testamento, que era terrible, que era implacable, que era... Aquí vemos que efectivamente no lo es. Decían, en contraste con el Dios de Jesucristo, que es misericordioso, que es todo bondad. Mentira. Es decir, el Dios es el mismo. Las circunstancias del pueblo de Israel no son las mismas, pero el Dios es el mismo. Y aquí en este versículo lo vemos. Y para corroborar esto, pues hemos hablado más de una vez de la doctrina sobre el pecado que nos presenta, por ejemplo, el profeta Ezequiel en los capítulos 18 y 33, que no te puedes perder tampoco, sobre todo el 18 a partir del versículo 24 y el 33 a partir del versículo 10. El arrepentimiento, a pesar de la maldad cometida, salva a las personas. Luego la doctrina católica desarrollará ese arrepentimiento, si es puramente humano, si es sobrenatural pero perfecto o imperfecto, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cómo olvidar la intercesión de Abraham en favor de Sodoma, capítulo 18 de Génesis, a partir del versículo 16. Bueno, pues el libro de Jonás es un libro en prosa. Normalmente los libros de los profetas están en verso, pero este está en prosa y además está escrito en un hebreo de muy buena calidad y con uso de los recursos literarios propios de un estupendo escritor. De hecho, Jonás es el antiprofeta, es decir, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere cumplir la misión que Dios le ha encomendado. ¿Por qué ese rechazo de Jonás y por qué esa reticencia de Jonás a anunciar la salvación por el arrepentimiento? Pues podemos decir pues tres cosas. Primero, por el rechazo a la universalidad de la salvación, típica pues de cierta mentalidad judía que era exclusivista y decía que la salvación solamente pues podría venir por la pertenencia al pueblo judío. En segundo lugar, porque por el hecho de pensar, y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también, de que la persona pecadora está tan envilecida que no tiene posibilidad de salvación. Y eso nos lleva a la tercera, la desconfianza en el poder de Dios que puede cambiar el corazón de los hombres por muy endurecido que esté, empezando por el nuestro. Porque Jonás no acepta esa forma de ser de Dios. Bueno, lo leeréis siempre, que esto es un relato moralizante, que los hechos históricos no tienen nada que ver con la realidad, pero el caso es que el Señor, Mateo 12, 40 y siguientes, habla de que 3 días y 3 noches estuvo Jonás y así el Hijo del Hombre estará dentro de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. ¿El Señor utilizaría un relato no histórico para hablar de sí mismo? Pues pienso que no, a pesar de todos los estudios de los grandes especialistas. Yo creo que básicamente los relatos, el relato de Jonás, los hechos históricos que se relatan son ciertos. Yo no soy especialista, doy simplemente mi opinión, solo digo que el Señor no lo habría puesto como ejemplo. Y por qué el autor de Jonás dijo precisamente 3 días. Pero no solo eso, Jesús lo pone de ejemplo porque Jonás está por sus pecados en el vientre de la ballena. Jesús está en el vientre de la tierra, digamos, por nuestros pecados. Y resuena también, como no, Mateo 20:15, la parábola de los viñadores. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Totalmente aplicable a Jonás. Te dejo. Que la Biblia te acompañe.